Es por gracia y no por obras. Yo no puedo ganarme la salvación por lo que yo hago por Dios. Si yo soy una buena persona, eso no quiere decir que yo me voy a ganar la salvación. La salvación viene por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En Romanos 3:28 dice la palabra de Dios: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Cuando recibimos la salvación, hermanos, somos justificados y Dios nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Aunque la gente nos mire de otra manera, Dios nos ve como un hijo perfecto, nos mira como su hijo amado Jesucristo. En Efesios 2 del 8 al 9 dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto no es por obras para que nadie se gloríe, hermanos. Entonces, si la salvación es por gracia, no por obras, podemos continuar viviendo en pecado. Si ustedes se preguntan cuál es la respuesta es no, porque si Dios nos salvó y nos dio una nueva vida, ¿por qué seguiríamos viviendo en el viejo hombre si ya somos nuevas criaturas? Si ya somos nuevas criaturas, ¿por qué nos seguimos viendo como esclavos o como atados al pecado si nos tenemos que ver como somos en Cristo Jesús? ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí, hermanos? Amén. En Romanos 3:8 la palabra de Dios dice: ¿y por qué no decir cómo no se calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan los bienes? Hay muchas personas que piensan hagamos males para que la gracia de Dios se manifieste, o hagamos males que al fin y al cabo el perdón del pecado es de nosotros. O sea, nuestros pecados presentes y futuros ya fueron perdonados, pero no es así, porque nuestra vida pecaminosa ya murió. No tenemos que vivir en pecado, y si tú sigues viviendo en pecado, esta mañana te invito a que dejes atrás el pecado, a que dejes atrás esa vieja naturaleza y vivas conforme a la palabra de Dios, te mires conforme Dios te mira a ti y seas una nueva criatura en Cristo Jesús. Recibas la naturaleza divina de parte de Dios. Esto fue todo de mi parte, dejo el lugar a que corresponde. Hola, buenos días. Yo le vengo a dar la continuidad al tema muertos al pecado. Hoy les quiero hablar que hemos muerto al pecado, hermanos. En la vida pecaminosa, nuestra vieja naturaleza ya murió. ¿Por qué? Porque ya somos nuevas criaturas en Cristo, hermanos. ¿Quién es una nueva criatura en Cristo? Es todo, hermanos. Amén. Aquí dice, cuando Cristo murió, Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, hermanos, porque todos nuestros errores, hermanos, todos los que nos hicimos allá afuera, ¿verdad? Todo eso ya pagó el pecado Cristo en la cruz. Dice la palabra en Romanos 1 al 2, ¿qué? Pues diremos, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Hay una poderosa razón por la cual ya no deberíamos seguir pecando. Esto nos basa que la nueva vida está disponible para nosotros, hermano. Y si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviríamos pecando? Pues eso no se puede, ¿verdad? Todos los que vivimos en Cristo, en nuestros corazones, ya estamos muertos al pecado. ¿Cuántos lo creen? Den una ofrenda de aplauso a Cristo, va. Los que estamos en Cristo ya no estamos más en la vida pecaminosa. Como ya hemos muerto al pecado, ya no tenemos que vivir pecando. Un aplauso para Dios. Yo les quería dar un pequeño testimonio, ¿verdad?, de cómo yo la vivía allá afuera, ¿verdad? Pues yo era una de las personas que, pues independientemente yo necesitaba la droga, ¿va? Yo no podía vivir sin la droga, y pues ahorita le doy gracias a Dios, ¿va?, porque me ha fortalecido mentalmente, me ha sacado de las ruinas, de las garras del demonio, ¿verdad? Ya soy nueva criatura en Dios y yo estoy muy agradecido con Él. ¿Por qué? Porque pues la mera verdad, yo con él encontré amor, encontré paz. Todo lo que me quitó el enemigo, Dios me lo pudo dar, hermanos. ¿Quién está agradecido con Dios? Es todo, hermanos, amén. Y pues sinceramente, pues
Yo era una de las personas que no tenía fe en Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque a mí me decían, vamos a la iglesia, tú necesitas ayuda. Y cuando en verdad yo necesitaba ayuda, yo me negaba esa ayuda, pero no era esa persona que me estaba dando la ayuda, era Dios que me estaba haciendo su llamado para que yo fuera rescatado a través de Él. Y pues, sinceramente, ¿verdad? Yo podría andar pues bien loco, ¿verdad? Ahí ya como a 2 cuadras de mi casa hay una iglesia, y todos los días que yo iba al barrio a drogarme, yo todos los días me daba a esa iglesia, y yo me ponía a pensar, si voy caminando por aquí, y aquí está esta iglesia, y aquí está la cosa mala, y yo me basaba en la cosa mala, hermanos. En vez de que yo buscara la iglesia, en vez de que yo buscara a Dios, me refugiaba en las drogas. ¿Dónde estaba la salida de mis problemas? ¿En las drogas o en la iglesia? En la iglesia, hermanos, amén. Y pues sinceramente, yo estoy muy agradecido con Dios, porque cuando a mí me da mucha alegría y mucha felicidad cuando entro, miro a mi familia entrar por esa puerta, que miran a un joven ya recuperado, ya pues físicamente pues bien, ¿verdad? No como antes de que me miraban, ay, ahí va un drogadicto, y que ahí va el prendido, ¿verdad? Del crico. Y sinceramente pues yo no tenía sentimientos, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya encontré todos esos sentimientos, encontré amor y encontré paz, hermanos, amén. Y sinceramente pues yo estoy muy agradecido con Él, porque aquí estamos muchos jóvenes, ¿va? Que nos perdimos en la droga, ¿va? Y Dios es fuerte, y yo sé que Dios puede estar con nosotros en nuestra recuperación. Le paso el lugar a quien corresponde. Eso es todo de mi parte. Buenos días, hermanos, ¿cómo amanecieron? Seguimos con la continuidad del tema, muertos al pecado. Denle un fuerte aplauso a Dios. ¿Alguien sabe cuándo morimos al pecado? Yo sé que alguna vez te has preguntado qué tengo que hacer para dejar de vivir la vida que llevaba antes, una vida pecaminosa, una vida de pecado, una vida donde no hacíamos las cosas que le agradan a Dios. Pues yo esta mañana les tengo una respuesta, y esta es aceptar realmente a Cristo como tu Señor y Salvador. Pues la verdadera pregunta es, ¿cuándo morimos al pecado? Nosotros morimos al pecado cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones y nos volvemos uno con Jesucristo, y entra dentro de nuestro espíritu la naturaleza de Dios, y ahí nos convertimos en una nueva criatura, como dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas criaturas nuevas hay aquí? Denle un fuerte aplauso a Dios. Cuando Cristo murió, nuestra vieja naturaleza murió, y cuando Él resucitó, la nueva vida de Dios en nosotros resucitó. ¿Cuántos lo creen? Denle una ofrenda de palmas a Cristo. Le dejo el lugar a quien corresponde. Esto es todo por hoy. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Bueno, hermanos, yo les vengo a continuar aquí con el tema de muertos al pecado, ¿verdad? El apóstol Pablo nos enseña en el libro de Romanos 8:1 que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo, hermanos, nos quiere decir que no hay condenación para aquellos que no estamos en Cristo, que no hay condenación para los que estamos en Cristo, porque Dios nos ve perfecto, amén. Cuando aceptamos, hermanos, la gracia de Dios, en ese momento morimos al pecado. Morimos al pecado cuando reconocemos que Cristo Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y que venció la muerte a los 3 días. Debemos reconocer, hermanos, que la muerte espiritual vino por el hombre y que Jesucristo vino a darnos vida eterna, amén. ¿Quién puede creer, verdad, que Jesucristo vino a vencer la muerte? Denle un fuerte aplauso a Dios, hermanos. Cuando Jesucristo murió, Él fue nuestro representante de nuestra vieja naturaleza, que también fue crucificada. En Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con Él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente justificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Amén, amén, hermanos. Resucitamos a una nueva vida. En Romanos 6:4 nos dice el apóstol que porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pues aquí nos habla, hermanos, de un bautizo, ¿verdad? Cuando nosotros somos bautizados en agua, ¿verdad? Pues esa vieja naturaleza queda atrás, ¿verdad? Y vamos a vivir una naturaleza divina, ¿verdad? Que es un nuevo hombre, una nueva vida, ¿verdad? También esto nos quiere decir que cuando morimos al pecado, el viejo hombre murió, fue quitado de nosotros, que nuestro espíritu vuelve a revivir y empezamos una nueva vida en Cristo, que nuestro espíritu se hace un solo espíritu de Dios y debemos evitar el pecado para poder obtener la naturaleza divina. En tiempos atrás, hermanos, éramos dominados por la vieja naturaleza que vivía en nosotros. En esa vieja naturaleza estaba inclinada al pecado y a la injusticia. Antes de entregarnos a Cristo, hermanos, éramos esclavos del pecado. Podría decirse que le servíamos al diablo, ¿verdad? Cuando nos drogábamos, cuando nuestra vieja naturaleza se convertía en ira, en soberbia, en cada una de esas cosas que éramos antes, ¿verdad? Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, esa vieja naturaleza queda atrás, ¿verdad? Y obtenemos la naturaleza divina, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús. Y pues para permanecer esa naturaleza divina, pues simplemente hay que actuar como hijos de Dios, ¿verdad? Amén, hermanos, esto es todo. Déselo grande, fuerte. Amén, amén. ¿Alguien sabe de qué está hablando el tema? ¿Alguien sabe de qué está hablando el tema? Amén. ¿Cuántos están muertos al pecado aquí? ¿Cuántas personas alguna vez no han pecado en su vida? Me imagino que todas no hemos pecado alguna vez en nuestras vidas, ¿verdad? Pero el día de hoy yo soy un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Es como les digo, ¿verdad? Estábamos muertos espiritualmente, día con día pecábamos. ¿Alguien que me pueda ayudar con la lectura? Colosenses 2:13. Y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida justamente con Él y perdonados en todos los pecados. Amén. Amén, amén. El día de hoy y una vez que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él nos ha perdonado todos nuestros pecados, ¿verdad? Es decir, que si estábamos muertos espiritualmente, Él nos dio vida espiritualmente. Y en tiempo atrás estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso significa que nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos de aquí ya no tienen naturaleza pecaminosa? Amén. Nos dominaba, nos impulsaba hacia el pecado. Con la naturaleza pecaminosa, el pecar era natural para nosotros. La naturaleza pecaminosa nos enseña a pecar, porque teníamos la naturaleza pecaminosa. Podíamos evitar el pecado, éramos débiles, porque nosotros mismos no éramos suficientes para resistir al pecado. Pero el día de hoy yo soy un hijo de Dios y el pecado no gobierna sobre mí. Ya para terminar, quiero terminar con una declaración, si me pueden acompañar. Yo declaro que he resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús y tengo la vida de Dios. Amén.
Hola, buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Yo daré continuidad con el tema. Tienes que saber que ahora tú y yo estamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando una persona está sin Cristo, está en la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque no ha recibido a Cristo Jesús y se encuentra en la naturaleza de Adán. Todo bebé cuando nace tiene la naturaleza pecaminosa, un espíritu muerto. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como Salvador, ahora estamos en Cristo Jesús, con la nueva naturaleza de Dios en nosotros. Si lo creen, digan un fuerte amén. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, inmediatamente sale la naturaleza pecaminosa de Adán y entra la naturaleza divina de Dios en nuestro espíritu que estaba muerto. ¿Quién me puede ayudar a leer la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17? Amén, 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 hermano. Esto significa que porque nuestra vieja naturaleza ha muerto, estamos muertos al pecado. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué estamos muertos al pecado? Porque la naturaleza pecaminosa ya salió de nosotros. ¿Cómo podemos vivir algo que ya hemos muerto? Pero, ¿qué significa esto? ¿Que porque ya hemos muerto al pecado, ya no podemos pecar? Claro que sí. Pues lo que ha cambiado es su espíritu, no nuestra mente. Para que tú y yo podamos ver esta verdad se manifieste en nuestras vidas, tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Es decir, tú no debes ya de andar ahí pensando en kilos y metralletas, ya no debes de andar pensando en la vieja vida, ¿verdad? Tienes que renovar tu mente creyendo que ya tenemos la naturaleza pues verdadera, ¿verdad? De Dios, ya la divina en nuestro espíritu. Es que hemos recibido esa nueva naturaleza de Dios. En nuestro espíritu somos perfectos. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es uno con su espíritu. Cuando recibes a Cristo en tu corazón, tu espíritu se hace uno con el del Señor, porque somos como Él. Nuestro espíritu no puede pecar. En nuestro espíritu somos exactamente igual que el de Jesús. ¿Alguien que me pueda leer 1 Juan 4:17? Nadie. Dice la palabra: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque pues somos como Él es. Así somos nosotros en este mundo. Así como Jesús, somos nosotros. Si lo puedes entender, dale un fuerte aplauso. Amén, amén, amén. Tú eres como Jesús, aleluya, créelo y vive como Jesús. Pues los que verdaderamente aman a Jesús actúan como Él. Amén. Buenos días, chicos. Yo te invito a que le des un fuerte aplauso a Cristo. La palabra de Dios dice en Romanos 6:1-2 que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Debemos entender que tú y yo ya hemos muerto al pecado. No lo digo yo, sino la palabra de Dios lo dice. ¿Cuántos lo creen? Y porque ya hemos muerto al pecado, ya tenemos que vivir en el pecado. Podemos pecar, pero no debemos pecar. ¿Por qué? Porque ya hemos muerto. Tenemos la naturaleza pecaminosa, eso era lo que nos impulsaba a pecar. Pero como ahora tenemos la naturaleza divina de Dios, debemos y tenemos que manifestar la vida de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la Biblia dice que hemos muerto al pecado y no que hemos muerto a los pecados, ¿cuál es la diferencia? Que los pecados son los pecados que hacemos, pero el pecado habla de la naturaleza pecaminosa. Entonces entiende que nosotros hemos muerto al pecado, a la naturaleza pecaminosa. Si tú has muerto a la vieja naturaleza, dale un fuerte aplauso a Cristo. Recuerda que la vieja naturaleza provenía de Adán. Adán nos representaba, o sea, el pecado.
Pero cuando Jesús murió y resucitó, ahora Él es el nuestro representante. Dale un fuerte aplauso a Cristo, si lo crees. Y repite conmigo: yo soy el representante de Jesús en la tierra. Yo manifiesto la vida de Jesús aquí en la tierra. En lo personal, yo como hijo de Dios, yo haré lo que tenga que hacer para seguir manifestando la vida de Dios en mí. Y yo te invito a que hagas lo mismo. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Aleluya, Cristo vive. Así le dejo el lugar a mi compañero Manuel. Buenos días. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte a Cristo? Continuando con el tema, ahora que tenemos una nueva naturaleza, podemos vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza. Lo siguiente, dice el párrafo que escribí: toda la honra y toda la gloria será para mi Dios. Tú y yo tenemos una nueva naturaleza, tú tienes que vivir y actuar conforme a tu nueva naturaleza. Cuando recibimos a Cristo Jesús en tu corazón, ya recibiste a Jesús. Esto quiere decir que la nueva naturaleza ya está en ti. Si eres mujer, vas a actuar como una mujer. Si eres un hombre, vas a actuar como un hombre. Si eres un pecador, vas a actuar como un pecador. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Cristo? Si eres un hijo de Dios, vas a actuar como un hijo de Dios después de haber dejado la naturaleza pecaminosa. Amén. También me mencionan en el libro de estudio, la palabra de Dios dice en Efesios 4:24: y vestidos de nuevo hombre, la nueva naturaleza, que tenemos creado según Dios, a su semejanza en la justicia y en la santidad de la verdad. Amén. Continuando con el tema, ¿por qué tienes la nueva naturaleza divina de Dios? Nos pregunta. Tienes que actuar y revestirte del nuevo nombre. Yo te invito a que actúes y te manifiestes lo que eres. Amén. ¿Y que eres un hijo de Dios? Nos hace una pregunta. ¿Actúa? La respuesta sería para mí: actúa como lo que eres si eres un hijo de Dios. Y actúa como un hijo de Dios si eres el hijo de Dios. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Amén. Así le